Digo, ¿por qué tú vas afeitado y tú no? Porque él es un galán. Y él no, él es un pobre chico que no le gusta a nadie, criatura. No, pero ya verás los que vienen después, lo afeitados que vienen nosotros. Los que vienen después, porque esto es un cesto, ¿no? Y aquí vamos añadiendo cerezas. Es bien en plan talibán. Pero, a ver, yo, mira... Yo entre... Dime, corazón. Tú mira hacia el frente, ¿ves? Esto haces así. O sea, es como suavecito. Mucho mejor aquí. Eduardo. Y en cambio, espera, ¡guau! Llegué. Esto otro... Pincha. De eso me dicen mis sobrinos. Que pinchan, ¿no? Sí. Metrosexuales, ¿no? Lo odio. Bueno, no es que odie, yo no odio a nadie, pero no me gusta nada ese término. No, yo, fíjate, te lo digo, nunca, menos hoy en día, como están las cosas de las vidas privadas y todo esto no tiene razón ni de galanura ni de nada. Es de mi hija pequeña que le gusta que su papá... Sí, es verdad, sí, es verdad. Y es por eso por lo que voy afeitado. Claro, o sea que el tema de la metrosexualidad nos interesa lo más mínimo. A mí en absoluto. ¿Por qué a los hombres os engañan haciéndoos pensar que la belleza en vuestro caso no es importante? O que puede ser incluso un hándicap. Porque es que yo no sé ustedes, pero estoy hasta el gorro de que los hombres guapos se pongan tensos cuando hablan de su belleza. Como género, la entrevista procede directamente de la prensa, con una larguísima tradición en los momentos de máximo auge de los medios escritos, como pudo ocurrir en los periodos de libertad de expresión de las primeras décadas del siglo XX en España y tras el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera durante la Segunda República. Tras la Guerra Civil, el franquismo impuso unas reglas especialmente férreas respecto a contenidos que venían a expresar puntos de vista personales. En la radio española de la posguerra, la entrevista no es un género que tenga una llamativa presencia, mucho menos en la última parte de los años 50, cuando la televisión nace en nuestro país. Los programas de entrevistas eran extremadamente encorsetados, con presencia casi exclusiva de ministros y una actitud de quienes hacían las preguntas extremadamente aduladora y acomodaticia, y bajo la concepción de un respeto casi reverencial. Eran los tiempos del clásico «Señor ministro», que precedían a las preguntas. El interés periodístico o los datos personales sobre los invitados apenas importaban, suplantados por un tono de absoluto oficialismo, tanto en las preguntas como en las respuestas. Señor presidente, la subversión es, como acabamos de ver y estamos enterándonos a diario, un fenómeno característico de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿el gobierno dispone de medidas eficaces y a corto plazo para canalizar, apaciguar o yugular la subversión? Yo quiero llevar a la seguridad de todos los españoles de que el gobierno, simplemente a través de las fuerzas de orden público y de seguridad, dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Buenas noches, señor ministro. Usted ha sido quizá siempre el jefe de mantenimiento de las calderas del régimen o del sistema. Por supuesto, ha sido siempre la sonrisa del sistema. Entonces, desde un punto de vista social o político, ¿qué motivos, si es que tiene alguno, tiene en este momento para seguir manteniendo la sonrisa? Hombre, la vida tiene cosas desagradables, pero tiene muchas cosas agradables. La familia, en la que creo, los amigos, a los que admiro, las cosas que se hacen con buena voluntad, con pasión y con fe, eso es alegre. Lo demás debe contar menos, pero para estar en política, incluso para dirigir negocios, hay que tener alegría, fe y esperanza. Si no, no se vale. Solo con la presencia de un magazine como Estudio Abierto de Íñigo pudieron empezar a aparecer entrevistas reales, pero inicialmente con personajes o sobre temas que hoy podrían ser considerados insustanciales, pero que entonces
sonaban a plenamente novedosos por su relativa frescura. Eran aún tiempos en los que se podía sancionar a diarios o revistas por incluir determinadas respuestas en sus publicaciones. Basta señalar como ejemplo que al final de los años 60 fue sancionado un periódico barcelonés solo por hacer una encuesta en la que se respondía a una pregunta hoy tan absolutamente banal como ¿cree usted que algún día en España se llegará a implantar el divorcio? Esta pregunta ya era escandalosa para el régimen al final de los años 60. Con la transición llegó uno de los mejores momentos en la entrevista dentro de la pequeña pantalla. En aquella televisión que empezaba a caminar sin las mordazas del pasado, aparecían todos los líderes de la época, incluso aquellos cuyo nombre estaba severamente prohibido o había que citarlo en conversación privada y en voz baja. Comenzaba el gran momento de la entrevista en la pequeña pantalla. Hay una cosa enormemente bella y conmovedora que es el interés que sienten por usted los jóvenes en todas partes. En España, concretamente, que es naturalmente nuestro país y donde tenemos una observación más directa del hecho. Yo sentí eso cuando fui profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo traté de ser mi amigo de los estudiantes y todos ellos me habían leído. Yo decía, no, olvídense de mí, piensan en De Quincey, en Dickens, en Kipling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree que usted que llega tanto a los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo? Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista, ciertamente, bueno, no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana, creo en el individuo y no en el Estado. Un programa como A Fondo, de la mano de un hombre procedente de la radio como Joaquín Soler Serrano, hizo que pasaran por el estudio varias decenas de los nombres más importantes de la cultura de su tiempo, en entrevistas que hoy podríamos calificar sin lugar a dudas de únicas y que han quedado como testimonios indiscutibles. Dentro de este estilo hay que destacar distintos elementos. La creación de un ambiente cálido entre el entrevistador y el entrevistado. No aparece agresividad en las preguntas, aunque éstas tampoco parten de la adulación. El entrevistador dispone de un guión muy bien documentado en el que se deja hablar al entrevistado para acercarse a los momentos más intensos de su biografía. Se marca un gran respeto por el entrevistado. Quien hace las preguntas no se ofrece a la audiencia como la estrella, sino que la estrella realmente es el invitado. Hay una ausencia total de ironía o de efectos cómicos, a diferencia de lo que va a ocurrir años después. Por último, en el cuestionario aparece una total ausencia de preguntas que incidan en los aspectos más superficiales o anecdóticos, aunque el tono de las entrevistas carezca de severidad. Yo no merezco ese premio, ni... bueno, que ningún otro, pero me alegra saber que, bueno, que he sido leído por quienes dominan la lengua castellana. En ese momento de la transición va a llegar a la televisión en España un género prácticamente inédito, el debate, y la referencia va a ser un espacio como La Clave, cuya trayectoria tiene mucho que ver con la de la propia transición española. Y yo llevaba un tiempo, como se dice, haciendo pasillos que se dice allí, y de vez en cuando me preguntaban qué quería hacer, y me decían, ¿puedes hacer tal cosa o tal otra? Pues recuerdo, es que viene a cuento de lo que está pasando ahora. Me ofrecían muchas cosas de lo que entonces era novedoso, que eran concursos, programas de shows y cosas de estas. No era lo mío, yo era periodista, y entonces generalmente decían, pues eso no es lo mío y tal. Entonces, al final un día me dijeron, no, lo que pasa es que tú no quieres hacer nada, quieres estar muy bien haciendo pasillos. Y yo, no, si me ofrecéis cosas, hay cosas, pues ¿qué quieres hacer? Y yo recuerdo que ofrecí 6 o 7 programas posibles. Había varios, de los cuales yo pude hacer después otro más, además de La Clave. Y recuerdo que lo que puse en último lugar fue La Clave, lo que luego sería La Clave, no se llamaba así. Que eran todos programas, los que yo proponía eran programas, no eran ninguna genialidad de invención mía, eran programas o tipos de programas que se hacían ya en el extranjero y que aquí no se hacían.
En su larga historia, la clave pasará por muchas vicisitudes ligadas al dilatado periodo de la transición. Hablar de la clave me cuesta trabajo, por varias razones. La primera, porque todo el mundo me pregunta por la clave. Parece que yo no he hecho más que la clave en periodismo, ¿no? La segunda, porque hay que ponerlo en el contexto de la época, ¿no? La tercera, porque por un lado yo estoy muy contento, muy satisfecho. Me encanta que me feliciten todos los días. Acaba de parar una señora por la calle ahora para esto y tal, por la dichosa clave, ¿no? Bueno, pues a quien no le gusta la profesión que te felicite y que tenga esa memoria, ¿no? La gente. Por otro lado, claro, si cuento cosas de la clave da la impresión de que es una vanagloria mía. Yo creo que tengo las dos, que puedo atender a las dos vertientes. Por un lado, es evidente que la clave está en el Espasa, tiene láminas en el Espasa, aparece en la historia de España ya, o sea, parece que fue algo tremendo. Por otro lado, yo creo que tuve la suerte de aprovechar una oportunidad que era el primer momento de la transición y que salió redonda la cosa, vamos, ese es el asunto, ¿no? Por primera vez en la pequeña pantalla se van a poder encontrar personajes contrapuestos en un terreno de juego neutral y con un formato que parece heredado de los viejos cineclubs de la posguerra, un largometraje al que sigue un coloquio intenso y de largo minutado. No hay el riesgo, don Manuel Fraga, y no es maliciosidad por mi parte, de verdad, pero puede ocurrir, no hay el riesgo de que después de estas elecciones, en una próxima legislatura, esa coalición que usted preside padezca de los mismos males que ha padecido UCD hasta ahora, es decir, que sea demasiado heterogénea en su constitución, en su estructura. Bien, a mí no me toca, por lo menos mientras no se me invite ello, comentar los males de UCD. Sí digo que nosotros hemos hecho coaliciones de afines. Y cuando nosotros nos hemos unido sobre la base de un modelo de sociedad y del humanismo cristiano con el Partido Demócrata Popular, cuando en defensa de un profundo regionalismo subrayo, y dentro de la Unidad de España nos hemos unido con fuerzas regionales como la muy foral Unión del Pueblo Navarro, como el Partido Aragonés regionalista, como la Unión Valenciana, no hemos buscado posibles disidencias, sino al contrario, posibles concordancias. La misión de un político en la sociedad no son solo las obras, sino liderar la sociedad y transmitirle y llevarle un mensaje de ilusión colectiva. Y lo que el ciudadano está esperando de los hombres políticos y de los partidos políticos es que hagamos realidad los derechos que hemos proclamado en esa Constitución y que por el momento no son más que un objetivo, un fin a lograr. Por ejemplo, en esa Constitución se señala el derecho al trabajo y en la realidad social tenemos 2 millones y pico de parados. Del 76, el segundo programa me parece que fue sobre los espías y acabamos teniendo que declarar en el Alto Estado Mayor los que dirigíamos aquello porque creían que es que nosotros teníamos alguna intención secreta con lo de los espías, ¿no? Hubo que convencerles de que era un problema, pues casi de que éramos muy aficionados a leer a John le Carré los que estábamos allí. O sea, siempre, a veces, fundamentalmente los políticos, más que el espectador, atribuyen unas pretensiones, unas tendencias extrañas a la gente que hacemos periodismo simplemente, ¿no? Y que lo que queremos es hacer buen periodismo. A veces acertamos y a veces no. Y como consecuencia de eso, la primera contratación era de 13 programas, que es eso habitual del trimestre y tal, pues me parece que el 10 o el 11 fue sobre los terratenientes o algo así, y nos dijeron que no se podía hacer y se acabó el programa. Se acabó el programa en el siguiente y ya no nos volvieron a contratar hasta la siguiente fase en que salió de nuevo. Cada vez que se suspendió un programa como consecuencia de algún tema que no querían que se hiciera, es decir, que desaparecía la clave, cuando volvía a aparecer con un nuevo director general o un nuevo gobierno, yo ponía en el primero el tema que se había suspendido en la fase anterior, para que se viese que aquello era una continuidad, ¿no? El hecho de ser ofrecido en directo iba a permitir a la clave vivir momentos de una gran intensidad. Porque estaban invitados Gil Robles y Carrillo. Recuerdo que en la cena del día anterior, para que se conociesen los que no se conocían anteriormente, claro, que iban a asistir a la clave, cenábamos el día anterior con ellos para que se conociesen y rompiesen un poco pues esa primera distanciamiento inicial, ¿no?
Y recuerdo yo que Carrillo y Gil Robles, padre, ya muerto, no había evidentemente mucha querencia entre ellos. Bien es verdad que Carrillo intentaba ser amable con Gil Robles y Gil Robles nada amable con Carrillo, eso sí me acuerdo. Y es más, Carrillo le decía a Gil Robles, hombre, yo me acuerdo de usted en las Cortes, en la República. Pues yo no me acuerdo de usted de esa época, cuando en esa época no. Pues sí, yo era un joven periodista, pero no me acuerdo de usted. Gil Robles no le daba cancha a Carrillo, es verdad. Al día siguiente, ya en el transcurso del programa, durante la emisión de la película, no sé si la gente joven no sabrá esto o no se acordará, era la presentación de los invitados y del tema, después una película ad hoc para el asunto y después el debate. Pues durante la emisión de la película, que mientras tanto se cenaba un pisco labis allí sobre la marcha y se veía la película, en ese momento efectivamente llegó la noticia, se paró la emisión de televisión y se llegó la noticia de que había habido el atentado, que los chavales jóvenes no tienen por qué acordarse, felizmente para ellos, de California 47. Fue un bombazo en la cafetería California y murió gente, fue tremendo. Y recuerdo que en un momento que yo salí al pasillo, me encontré a Carrillo y a Gil Robles, que el día anterior nos hablaban prácticamente, como decía, paseando por el pasillo cogidos del brazo. Y, hombre, cuánto me alegro verles a ustedes aquí. Y dice, sí, no, queríamos decirle a Luis, me dijo Gil Robles, que nos acabamos de enterar de esto de California, supongo que usted dirá algo al empezar el debate. Y yo, pues sí, algo vamos a decir. Dicen, nos gustaría decir que los dos, a la Limón, que después de lo que ha pasado en este país, que no volvamos a las andadas, que no sabe usted lo que me alegro de que digan ustedes esto. Un espacio de debate viene a ser una muestra de ejercicio de pluralismo en una sociedad. No cobró nadie en la clave, nunca, más que, nunca más que, o sea, me parece que fueron 3 excepciones. Una fue con Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, porque nos contó que él no cobraba nada, pero que no podían intervenir los astronautas en ningún programa en medios de comunicación en el mundo si no cobraban una cantidad que tenían estipulada ellos para la Asociación de Viudas Astronautas. Tras su desaparición, La Clave fue reemplazado por formatos similares, también con película previa y luego coloquio, pero ahora con presentadora femenina. Hola, buenas noches. El Espejo les propone rematar la faena de hoy con un debate sobre la salud de la fiesta de los toros. Pues la verdad que fue una experiencia estupenda. Yo pensaba, duró 5 años, se llamó primero A través del espejo y luego El Espejo. Era un programa de debate, en los primeros tiempos era un documental, el que servía de base después para una discusión y más tarde una película, y yo estaba convencida que era un programa con el que me iba a jubilar, porque digo, bueno, esto será una cosa eterna, siempre tendremos temas que debatir, películas que ver y documentales que ofrecer. Lamentablemente solo duró 5 años, digo lamentablemente porque era un programa en el que yo personalmente me sentía muy a gusto. El programa hacía muy buenos resultados de audiencia, yo creo que era un programa en la 2 muy bien ubicado, era un programa de referencia. Puntualmente en una ocasión, dentro de los cambios de la casa, se sustituyó y a mí me encargaron algo absolutamente distinto, que pensara en un programa tipo corazón, corazón. ¿Cuál es el amor más bonito? ¿El que se desea, el que se piensa, el que se añora o el que se hace? El amor más bonito es el que se piensa. Con el pensamiento haces verdaderas maravillas y te creas el amor a tu gusto, a tu capricho, a tu ideal. De la otra manera, no. Siempre hay un defecto en un sitio o en otro que te amarga ese amor. En cambio, en el pensamiento no hay ningún defecto. El gustito que se da uno no se lo da a nadie, ¿verdad? Es verdad, además de verdad. Doy fe. En los años 80 cambiará espectacularmente el tono de las entrevistas. Será el momento de máximo auge de los presentadores estrella, de los personajes carismáticos que ironizan, hacen sátira y emplean recursos que vienen del mundo del humor para entrevistar a sus personajes. Estos programas parten de guiones mucho más literarios que los precedentes.
El cambio se produce con los programas de Tola en sus variadas secuencias. Todo sea por el espectáculo. Los tartamudos tengan enormes problemas, por ejemplo, para presentarse en las oposiciones a notaría o para hacer un informe como abogados o incluso para ser cantantes, para tantas otras cosas. En este sentido me gustaría preguntar cuáles son, a vuestro juicio, los problemas legales y laborales que tienen los tartamudos. En el pueblo en que ella daba clase, los chicos estaban excitadísimos ante la presencia de las chicas, que era dificilísimo conseguir que se separaran de ellas, o sea, que se agarraban a ellas como lapas. Mientras la entrevista se mantiene ocasionalmente en la pequeña pantalla, el programa de debate va a sufrir una honda transformación en los años 90. Ha empezado a desaparecer el punto de atención en torno a los contenidos sociales o políticos, o al menos en las televisiones se trata de buscar el espectáculo para atrapar a un espectador que tiene en su mano varias opciones de programación. Frente a los modelos clásicos como el de la clave, en los que se polemiza, pero guardando unas formas, en las que unos participantes en un coloquio escuchan a otros, se imponen unas formas en las que todos los participantes pueden hablar y gritar al mismo tiempo, interrumpirse entre sí, opinando sobre lo divino y lo humano. En paralelo, el final de los 80 es el momento de máximo auge de las tertulias radiofónicas, que van a tener alguna traslación al medio televisión. Aunque al final se viene a demostrar que el medio radio y la televisión no son precisamente idénticos. Habíamos dejado el debate en un... El espacio de debate en una sociedad pluralista aparece como un elemento de importancia para la formación de la opinión pública. Hoy, el retorno se produce con nuevos formatos que tratan de mejorar la agilidad de los contenidos, en un ritmo distinto al que aceptaba un espectador de hace 2 décadas en la pequeña pantalla. Si esa intervención, ¿Y qué hacéis con las hipotecas y esas cosas? Y los niños y... Cuando, digamos, cuando queréis plantearos un tiempo de relajo y de pensar y esto no me interesa y ahora voy a ver... A la vez, el programa de entrevistas de nuestros días trata de mezclar lo personal con lo público, lo anecdótico con lo trascendente, en un tono en el que se impone una relación entre entrevistado y entrevistador que no hubiera sido aceptada algunos años atrás. En otros casos, los silencios van a ser tan expresivos como las palabras, en entrevistas en las que se juega tanto con lo que se expresa como con lo que no se dice, bajo una construcción esencialmente dramatizada o hipertrofiada. La gente no quiere comprometerse. El debate, el diálogo profundo, riguroso, como había programas en décadas pasadas, ¿no?, dedicadas a eso, pues obligan a un esfuerzo que la gente no está dispuesta a hacer, salvo una minoría, que son los que siguen ese tipo de programas y que normalmente son los que lo necesitan menos, porque es gente que lee, es gente intelectualmente preparada. Con lo cual yo creo que, como decía aquel directivo de la BBC, para intentar transformar un poco ese concepto estético de los gustos de la gente, tenemos que actuar de manera taimada. Y yo creo que la televisión pública, una de sus obligaciones, no es meter géneros por meterlos, sino buscar de qué manera puede atraer hacia una manera distinta de ver la televisión precisamente a aquellas audiencias más reacias a eso. Audiencias que en general pues no es culpa suya, no podemos decir que hay que ver la bazofia que le gusta a la gente, son problemas de educación, son problemas sociales, en el fondo son problemas nuestros, el que tengamos una sociedad que al final pues le guste un tipo de contenidos y desdeñe otros, ¿no? Entonces la televisión pública debe ser ese puente que trate por encima de todo de conseguir la rentabilidad social frente a la rentabilidad económica. Y eso no supone hacer programas elitistas, porque los que hemos tenido la suerte de estudiar en una universidad, pues en el fondo hemos sido privilegiados, con lo cual la televisión pública debería darle a la gente que menos tiene. Ahora lo que veo es que la gente se insulta, que grita, que se amenazan con sillas incluso, fomentados desde el moderador. Supuestamente, a mí lo que más me ha gustado del mundo es ser moderador. Y yo respeto mucho la palabra moderador. Y ahora lo que veo es que son animadores, lo que suele haber. O sea, gente que lo que quiere es que se caliente el personal, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no tiene nada que ver aquello que hacíamos nosotros con esto. Y sobre todo, que nosotros eso podíamos tocar extranjeros en la guerra civil o la ETA,
Y ahora lo que se toca es si fulanito se acuesta con menganita o tienen un problema de incesto o tal. Bueno, a mí eso es que no me interesa además absolutamente. Se busca sobre todo y por encima de todo el espectáculo. Yo creo que ahora mismo en televisión lo que se quiere es llamar la atención, que la gente esté pendiente de lo que pasa en una pantalla. Y eso lo estamos viendo en todos los programas. De repente enciendes la televisión con el propósito de buscar algo y te sorprende una escena, un grito, lo que tú dices, un guirigay, la gente peleándose en un plató y te quedas a ver qué está pasando allí. Casi nunca pasa nada, es humo lo que nos están vendiendo. Pero ese espectáculo, de alguna manera, es lo que capta la atención de la gente, aunque detrás no haya absolutamente nada y lo que se está debatiendo no importa y los personajes no interesen. Nos estamos quedando en el espectáculo por el espectáculo. Géneros que vienen del periodismo han sufrido una gran transformación en la pequeña pantalla, pero dentro de una clara regresión desde los años 90 en las televisiones generalistas, o al menos géneros tanto la entrevista como el programa de debate que han derivado hacia fórmulas que buscan el espectáculo como primer elemento de atención en un momento en el que parece necesaria la captación de audiencia. Estoy enganchada al teléfono, pero...